bendecimos y pongamos, Señor. Que este libro de Gálatas sea un libro, Señor, que nos lleve a tener mayor conocimiento, mayor entendimiento, mayor revelación, Señor, de toda gracia, de todo el favor, Señor, más llamado que tú tienes para cada uno de tus hijos, Señor. Muchas gracias, papá. Te bendecimos en este tiempo, te damos aquí el honor, la gloria, la honra y la alabanza, Señor. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Amén. Bien, le damos gracias a Dios. Abra su Biblia, por favor, el libro de los Gálatas. Hemos estado compartiendo la semana pasada el capítulo 1 y hemos podido nosotros observar de cómo Dios llama a Pablo, ¿no? Pablo dice: yo no he sido llamado por nombre ni por hombre, he sido llamado directamente por Dios, ¿no? Y aquel mismo Dios que llamó a Pedro para predicarle a los judíos, yo también fui llamado para predicar a los gentiles, ¿no? Entonces cada uno de ellos cumplía un rol, cumplía un ministerio muy importante en cuanto al llamado y a la tarea, a la asignación que Dios le había dado a cada uno. De la misma forma, cada uno de nosotros tenemos que cumplir un rol y una tarea aquí en la tierra. No hay ministerio más grande. El único ministerio grande es el servir a Dios. Ese es el ministerio más grande. Y mientras más grande sea o mayor sea el ministerio, mayor será también nuestra responsabilidad, ¿no? Así es que es bueno anhelar los dones, es bueno anhelar los ministerios. Bueno, la palabra de Dios dice así, ¿no? La palabra de Dios nos habla y nos insta a que nosotros podamos anhelar el obispado, que podamos desear el pastorado. La pregunta es, ¿para qué? ¿Solamente para que nuestro nombre sobresalga? ¿Solamente para que la gente sepa que ya hemos ascendido? ¿O es para cumplir el propósito de Dios? ¿No? Si estamos con ese anhelo y ese deseo de cumplir el propósito de Dios, Dios nos va a respaldar, porque Dios respalda su obra, no la obra del hombre. Dios respalda su obra, ¿no? Eso es lo que Dios siempre va a respaldar, su obra, el propósito por el cual Dios nos llamó, y Él va a hacer todo lo posible para que su obra se mantenga en pie, para que se mantenga encaminado en el propósito que tiene para esta tierra. ¿Qué más hemos podido ver? A ver, vamos, ¿quién me ayuda? Alguien que se recuerde, ¿qué cosas más hemos podido ver? ¿Qué cosas más hemos podido hablar? De que Pablo fue llamado por el Señor, ¿no? Que Abraham vivió bajo la promesa. Muy bien, excelente, ¿no? La fe y la paciencia eran la promesa. Buenas noches, buenas noches. ¿Qué cosa más decía Pablo? Pablo decía que él había sido llamado para reflejar a Cristo en la vida aquí en la tierra, ¿no? No vive él más. Que él ya no vivía, dice, ¿no? ¿Qué más decía Pablo en el capítulo 1, donde dice que el apóstol Pablo no era conocido en las regiones de Siria, de Cilicia, ¿no? Solamente oía decir, ¿no? Aquel que en otro tiempo nos perseguía, hoy predica la fe de Cristo y daba gloria a Dios por él, ¿no? Pablo lo relata eso de esa forma, y cada palabra que nosotros podamos recibir del apóstol Pablo o de la escritura de todos estos hombres de Dios tiene que ser una motivación y un incentivo para nosotros también decir: sí podemos hacerlo, sí vamos a levantarnos, vamos a trabajar, vamos a esforzarnos, sí podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque de repente Pablo podría ser un poco más alto que tú, un poco más bajo que tú, un poco más gordo que tú, un poco más flaco que tú, pero no era Pablo. El mismo espíritu, dice Pablo, que habitó en Jesús, ese mismo espíritu habita en nosotros. El mismo espíritu que lo llevó a Pablo a sostenerse durante tantos años en el ministerio, es el mismo espíritu que también Dios ha depositado en nuestras vidas. No es otro espíritu, es el mismo espíritu que nos lleva a la victoria, es el mismo espíritu que nos alienta, que nos anima, que nos motiva, es el mismo espíritu que nos levanta, que nos fortalece, es el mismo espíritu que le revela la palabra de Dios a Pablo, es el mismo espíritu que quiere revelarnos la palabra de Dios a nosotros. Amén. Lo único que necesitamos es tener esa comunión que Pablo tenía con el Espíritu Santo, esa comunión que Pablo tenía con Dios, esa comunión que Pablo tenía con la palabra. Pablo también dice en una porción de la palabra, acá en este libro dice: bueno, cuando yo me encontré con algunos de los que eran llamados como columnas, nada nuevo me enseñaron, dice, ¿no? Nada nuevo me enseñaron. O sea, él pensaba encontrarse con Pedro y que Pedro le suelte una dinamita, que le suelte algo, una revelación. Pero cuando los escucha, dice: bueno, ya Dios se le había traído, Dios se le había transmitido, ya nada nuevo le habían dicho.
Entonces es importante que nosotros entendamos que nuestra relación con Dios y nuestra comunión con Dios es importante para tener la revelación de Dios, ¿no? Mantener nuestros oídos expectantes a lo que Dios quiere hablarnos a nosotros. Amén. Entonces, este libro es un libro que habla acerca de promesas de Dios. Amén. También tocamos parte de la porción de la promesa que Dios le da a Abraham, ¿no? ¿Cuál era la preocupación de Abraham? La preocupación de Abraham era que él era un hombre muy próspero, pero que lo iba a heredar un esclavo, ¿no? Pablo decía, mira Señor, que me va a heredar es un esclavo, y Dios le dice, no, un esclavo no te va a heredar, un hijo tuyo te va a heredar, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, ¿no? Entonces por eso en Corintios habla que los herederos son los hijos. O sea, Pablo tiene una revelación extraordinaria en ese libro. Y en el libro de Gálatas, Pablo nos va a transmitir todo lo que Dios le revela a él. O sea, estamos bendecidos, somos beneficiados de que lo que le costó a Pablo ser revelado por muchos años, por mucho tiempo, por muchos ayunos tal vez, encarcelado tal vez, eso nos lo va a revelar así nosotros sentaditos aquí. Lo que le costó a él recibir esa revelación por años de pronto, nosotros la vamos a tener así de sencillo. O de pronto tal vez cosas que Dios me ha revelado también a mí, que me ha costado tal vez pasar un buen tiempo con Dios, también se lo voy a transmitir así y ustedes lo van a recibir de parte de Dios. Por eso, venir a la iglesia es una gran bendición porque aprendemos y conocemos la palabra de Dios. Abramos nuestra Biblia, por favor, les dije el libro de los Gálatas. Vamos a leer el capítulo 1, del versículo 11. Dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo del judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. También hablamos acerca de la conducta, ¿no? De la conducta. Hablamos que Pablo habla de dos tipos de conducta, de la conducta pasada y de la conducta que él tenía actual ahora, ¿no? Ya ustedes han oído acerca de mi conducta en otro tiempo, dice Pablo, ¿no? Entonces quiere decir que nosotros, la conducta o cómo nos conducíamos antes, ya tiene que haberse producido un cambio en nuestras vidas. Ya no podemos conducirnos de la misma forma, ya no podemos hablar de la misma forma, ¿no? Ya los ajos y la cebolla ya hay que utilizarlo para el aderezo, hay que guardarlo eso, ¿no? Eso ya hay que utilizarlo para el aderezo. Esas cosas ya no deben estar en nuestra boca, porque nosotros hemos sido renovados y transformados por el Señor, ¿no? Si es que por eso al apóstol Pablo rápido, al apóstol Pedro era fácil delatarlo, ¿no? Las cosas como tú hablas, así ya fuiste, ya se te conoce, aunque tú quieras esconder la Biblia, así como uno a veces cuando recién está yendo a la iglesia y se avergüenza, mete la Biblia dentro de la casaca, dentro de la bolsa, ya tu manera de hablar se te conoce, ¿no? Y hay algo que Pablo también habla en otro libro de Romanos, donde Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios. Y eso es un libro, y esa es una frase importante en la cual nosotros tenemos que siempre llevarlo en nuestro corazón, nunca avergonzarnos del Evangelio. Es el poder de Dios para salvación, dice todavía, ¿no? Entonces, Pablo está hablando acerca de su conducta. Digan conmigo su conducta en otro tiempo. Su conducta en otro tiempo. ¿Cómo debe ser nuestra conducta? Diferente a como nos comportábamos antes, ¿no? La conducta viene de poder conducirnos. Vamos a leer el versículo 18, 1:18. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no había ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Ahí está para aquellos que dicen que no, que Jesús nunca tuvo hermano. En esto os escribo aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo Jesús. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe, que en otro tiempo asolaba y glorificaban a Dios en mí. La gente se maravillaba de cómo este hombre había sido tocado por Dios, ¿no?
Tú y yo hemos sido tocados por Dios. Amén. Hemos sido tocados por Dios. ¿Para qué? Para reflejar a Jesús en nuestras vidas. ¿No? La gente daba gloria a Dios y decía, ¿no? No sé si era porque ya no iban a tener esa persecución, porque Pablo era alguien muy apasionado para perseguir a los creyentes. Pablo no era un hombre vago ni flojo que decía, no, hoy día mejor voy a descansar, mañana ya persigo a los creyentes. No, él soñaba, él era como una especie de un investigador privado. Hacía un estudio donde estaban los creyentes para ir y atacarlos y meterlos en la prisión. Pero Dios un día, como dice, Pablo mismo lo relata, pero Dios que me llamó por su gracia, dice, ¿no? La gracia de Dios, no hay nada que pueda sobrepasar la gracia y el amor de Dios, no hay nada. De lo que nosotros podamos haber hecho, que la gracia de Dios puede estar por debajo. Siempre la gracia de Dios va a estar por encima. Mira, este mundo dice que se corrompe cada vez más, ¿no? Cada vez se corrompe más, el mundo está más corrompido, pero dice que cuando el pecado abunda, la gracia también sobreabunda. Cuando el pecado sí va a seguir abundando, la gracia va a seguir abundando. No hay nada que pueda hacer menguar la gracia y el favor de Dios. Siempre el amor de Dios estará por encima de todo. Y ese mismo amor nos alcanzó a nosotros un día. ¿Por qué no podemos hacer que ese amor que nos alcanzó un día pueda alcanzar también a otras personas? Vamos a necesitar un trabajo arduo allá abajo en Ñaña, llevando la palabra de Dios, dándole a entender a las personas que el mismo Dios que nos alcanzó un día, también nos puede alcanzar a ellos, a través de nosotros. Somos el canal que lleva la bendición de Dios. Entonces Pablo dice que la gente daba gloria a Dios por eso, ¿no? Gloria a Dios, bendito sea Dios que ya Pablo ya dejaba de perseguir a los cristianos. Entonces Pablo dice que subió un tiempo, estuvo 15 días nomás con Pedro. Fueron 15 días más que suficiente para que él pudiera relacionarse con el apóstol Pedro. Yo les recomiendo que ustedes puedan comprarse, hay una película que dura más o menos 3 horas. No es aburrido, no se va a aburrir. Se llama, Pedro y Pablo. Esa película dura 3 horas. Está tan centrada a la escritura, tan centrada, no lo van a encontrar en YouTube. No lo van a encontrar porque ya lo sacaron. Son una de las primeras películas que salieron más o menos en el tiempo de Ben-Hur, con esos actores, más o menos por ahí. Dura 3 horas, es una película excelente que está ligada a todo el libro de los Hechos y es tan bíblico que la verdad que es una dinamita, El actor después se los voy a mandar por no sé si tendrán VH o tendrán su DVD, pero pónganlo ese día. Le dije a mi esposa, tienes que ver eso. Buscamos por YouTube, por todos sitios, ya no había. Así es que se fue a Lima y compró ese video y ya lo hemos visto. Es excelente. 3 horas dura, pero es excelente porque nos muestra realmente cómo Dios llama a Pablo y cómo Dios hace que Pablo se pueda conducir y pueda cumplir su propósito. No se olvide, Dios no va a respaldar nuestros sueños. Dios va a respaldar sus sueños primero. Dios no va a respaldar nuestra obra. Dios va a respaldar su obra. Es lo primero que Él va a hacer. Así es que más nos vale a nosotros que nosotros podamos enfocarnos en los sueños de Dios, en los propósitos de Dios, en los planes de Dios, para que Dios pueda respaldar esa obra y ese propósito. Vamos al capítulo 2. Después dice, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación en el Evangelio que predicó entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado. Dice Pablo, ni aun Tito fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para expiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a la esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con nosotros. Pero los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, dice Pablo. Dios no hace excepción de personas. A mí pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron, dice Pablo.
¿no? O sea, se encontró con Pedro. ¿A cuánto les hubiera gustado encontrarse con Pedro para que Pedro le diera un buen mensaje? ¿No? Lleno del Espíritu Santo, Pedro. Pero cuando se encuentra con Pablo, Pablo va y Pedro le comienza a predicar y Pablo dice, por eso Pablo dice que tenía mucha revelación de la palabra. Cuando uno tiene comunión con Dios, cuando tiene comunión con la palabra, Dios te va a revelar la palabra. Dios te va a revelar la palabra. Cosas grandes, cosas ocultas que tú no conoces, Dios te la va a mostrar. Una cosa es tener información y otra cosa es tener revelación. El logo recibido en el Espíritu trae revelación. ¿Qué es el logo? El logo es la palabra en información. Pero si está conectado con el Espíritu, esa información va a traer revelación a tu vida. Así, así es. Gracias, Señor. Vamos a agradecer siempre a Dios por la palabra que recibimos nosotros, cuando estamos conectados en el Espíritu. Cuando no solamente venimos aquí a decir, bueno, que la semana pasada no pude estar en la iglesia, si es que hoy día voy a ir, porque si no, ¿qué va a decir el pastor, no? ¿O qué van a decir los hermanos? Ya hace como 15 días que no voy. No. Nosotros venimos aquí ¿para qué? Venimos acá ¿para qué? Para edificarnos, para crecer, para fortalecernos en el Señor. Cuando vengas, ven con eso en tu corazón. Señor, yo voy a ir, tú me vas a hablar, tú tienes algo para mí, Señor. Y cuando Dios te hable, recíbelo en tu espíritu. Porque si lo recibes en tu espíritu, eso va a traer una revelación, una convicción en nuestras vidas de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Entonces el apóstol Pablo dice, a mí nada nuevo me revelaron, ojo, y no eran cualquiera, era gente que tenía cierta reputación en el Evangelio, ¿no? Ustedes están hablando ahorita con después les voy a soltar una sorpresa. Pero Dios es bueno, digan conmigo, Dios es bueno. Dios es bueno. Dios nos promueve, Dios es el que te promueve. Nosotros no estamos buscando cosas. Dios es aquel que nos está promoviendo constantemente, nos está promoviendo constantemente. Dios es fiel, siempre así ha sido. Entonces dice que también había falsos hermanos que se habían introducido, ¿no? Sencillamente ¿para qué? Para que este pueblo no anduviera en la libertad con que Jesús le había dado ya libertad, ¿no? Entonces cuando te comienzan a predicar acerca de la ley, cuando te hablan acerca de la ley te esclaviza. La ley te esclaviza. Y vamos a ver un poco más adelante cómo hombres de Dios comenzaron a introducir eso. El apóstol Pablo ya le había hablado acerca de la libertad a ellos. Pero Pablo se va a otro sitio y cuando regresa se encuentra perplejo de que se habían introducido falsos hermanos a hablarle acerca de la ley, que tienes que ponerte tu falda hasta el tobillo, que no tienes que pintarte la cara, que son cosas que ley de hombres. Nada va a estar por encima de la gracia de Dios. Nada va a estar por encima de la gracia de Dios. Por eso yo siempre digo, pastor, ¿con qué vengo a la iglesia? No sé, solamente ven con un corazón opuesto. Ven para adorar a Dios, ven para servir a Dios, ven para aprender de Dios, para conocer más a Dios. Para eso venimos a la iglesia. A través de la palabra podemos conocer más a Dios. Entonces Pablo se encuentra con estos hombres que tenían cierta reputación, no eran cualquiera, eran hombres muy conocidos, pero Pablo dice que no cedió Pablo a someterse a la esclavitud. Pablo dijo, no, el Señor nos hizo libre porque Jesús así lo dijo, si el Hijo te libertare, serás verdaderamente libre. No es a medias. Nosotros somos libres, amados hermanos, por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Somos libres de la maldición de la ley, de la enfermedad, somos libres de la muerte, somos libres de la pobreza, somos hijos de Dios, la Biblia dice que somos herederos y coherederos juntamente con Cristo. Amén. Entonces, vivamos como hijos de Dios, vivamos como herederos, como coherederos del Señor. El trabajo te esclaviza, nos esclaviza, ¿sí o no? Sí. Nos esclaviza. Yo les digo, usted puede decir, pero pastor, ¿usted cómo sabe que el trabajo le esclaviza? Porque yo un tiempo vivía esclavizado en el trabajo, les he contado. Me iba a dormir a las 11 de la noche a la cantera y llegaba a mi casa a las 9 de la noche y así estaba esclavizado. Por más que servía a Dios, pero nos esclaviza el trabajo. Nuestra confianza tiene que estar puesta en el Señor siempre.
Siempre tu confianza tiene que estar puesta en el Señor. Entonces aquí había un grupo de hermanos que se había introducido a la iglesia para llevarlos a la esclavitud. Pablo dice en el verso 7, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado, el de la circuncisión, actuó también en mí con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columna, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Ese es el fundamento, ¿no? Hacer obras, hacer las obras que Dios nos mandó a hacer. Jesús siempre dijo, a los pobres siempre los van a tener. Y Pedro le estaba haciendo recordar las mismas palabras de Jesús, de lo que él había escuchado acerca de Jesús. Por eso le dice al apóstol Pablo, Dios te llevó a los gentiles, anda a los gentiles. Los judíos ya tenían la salvación. Pero Dios dice, cuando Dios le da la promesa a Abraham, Dios le dice, en ti van a ser benditas todas las familias de la tierra. Y ahí estamos incluidos nosotros. Aunque no nacíamos, ya la promesa de Dios estaba dada para nosotros. Que un día esa gracia y ese favor, esa promesa nos iba a alcanzar a nosotros. Y de eso tenemos que estar agradecidos, amados. Que tus hijos hayan nacido en este tiempo de gracia. Que nuestros hijos, que nuestros nietos hayan nacido en este tiempo de gracia. Entonces Pablo describe Jacobo, Cefas y Juan. ¿Quién es Cefas? ¿Alguien sabe quién es Cefas? Cefas es Pedro. Usted busca el libro de Corintios, ahí va a ver Cefas, quien es llamado Pedro. Eran columnas, Juan y Jacobo. Ellos le dieron la mano en señal de compañerismo. Le dijeron, ok, nosotros vamos para los judíos, tú andas a verte para los gentiles. Pero no solamente anda y predica, sino ayuda también a los pobres. Y esa es la misión que tenemos nosotros también, ¿no? Cuando viajamos, cuando salimos, nunca vamos con la mano vacía. Porque eso me enseñó a mí el Señor. Que tenemos que aprender a compartir con los demás, y es lo que yo también siempre les he transmitido a ustedes. Nunca digan, ya di. Jamás digan eso. Nunca digan, ya di. Ya di el otro día, ya di la semana pasada, ya di el otro día, ya di el año pasado. Nunca digan, ya di. Sencillamente, da. Amén. El domingo les voy a contar el testimonio que Dios ha hecho conmigo esta semana. Hoy día no, el domingo se los voy a contar. Cosas grandes hace Dios. Amén. Cuando te habla, más vale que obedezcas. Amén. Más vale que obedezcas cuando Dios te habla. Verso 11 dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comían con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión. O sea, Pablo tiene que encararlo al apóstol Pedro, porque cuando Pedro estaba en un determinado lugar y venían los gentiles, los de la incircuncisión, Pablo, el apóstol Pedro dice que se sentaba con ellos, comía con ellos, hacía amistad, se llevaba muy bien, hablaba y todo. Pero de repente Pablo, el apóstol Pedro, se enteraba que venía lo de la circuncisión, se iba, se alejaba de los gentiles, por temor a que le llamen la atención, ¿no? Porque él era judío y los otros eran gentiles. Entonces tenían temor que los de la circuncisión le llamaran la atención. Entonces, no, mejor como están, si han venido, sí, no, entonces mejor yo me separo. Y Pablo agarró, tuvo que llamarle la atención. Pablo le dijo, tú siendo judío, cuando no están los otros, ahí sí te comportas como gentil. Y cuando vienes, ahí sí te separas. O sea, Pablo estaba llevando como una doble vida. Tú y yo hemos sido llamados a ser libres en el Señor. Amén. Hemos sido llamados a ser libres con el Señor. Por eso la Biblia dice que todo lo que te pongan delante, come.
Dile que está a tu costado todo lo que te pongan delante. Todo lo que te ponga delante. Dile, come, come. Come. Come de todo lo que nos pongan delante, come. El apóstol Pedro, cuando estaba con los gentiles o con los judíos, ¿qué hacía? No comía ciertas cosas, se retraía, no quería. Pero cuando estaba con los judíos, hacía lo contrario. Y Pablo tuvo que reprenderlo porque nosotros entendemos que nosotros hemos sido llamados a libertad en el Señor. De todo lo que te pongan, dijo el Señor, come. Lo único que tienes que hacer es orar. Porque por medio de la oración, esos alimentos son santificados. Así es que si te preparan un plato de textil, come. Come, Juancito, come. A ti te encanta el textil, come. Pero necesitamos nosotros entender que Dios nos llamó a libertad. Somos libres. No tienes que ocultar nada. Mira, nosotros somos cartas abiertas, dice la palabra de Dios. Amén. Tú eres un libro abierto. Así eres, así eres. Sonríe, alégrate. Tu personalidad lo demuestras tal como eres. Sé genuino, eres único. Amén. O sea que porque si te reúnes con 20 personas y las 19 no se ríen cuando alguien está predicando, tú tampoco no te ríes. ¿Por qué? Porque los 19 no se ríen. Y si tú nunca te has sonreído y si te reúnes con 20 personas mientras que el predicador está predicando y los 19 se ríen, ¿tú cómo lo miras? No es posible que se estén riendo. Eres genuino, sé único. Eres único, tu personalidad. Yo siempre le he dicho, sé único, tú sonríe, alégrate tal como tú eres. Así es. No imites a nadie porque tú eres único. Así tengas un hermano gemelo, no eres igual a él. Puedes tener los mismos ojos, la misma nariz, la misma oreja, el mismo tamaño, todo tu rostro puede ser igual. Todo puede ser igual. Pero hay algo que te diferencia. Es la huella digital. Eso marca la diferencia. Por más que tu hermano se parezca en la foto, su licencia de conducir quiere pasar por ti, pon tu dedo en el biométrico, pone, pasar. Hay algo que nos diferencia. Hay algo que te diferencia de tu hermano que está al costado. No somos iguales, somos diferentes. Alégrate en el Señor, gózate en el Señor. Dale gracias a Dios siempre. Entonces el apóstol Pablo nos está aquí hablando que tú y yo hemos sido libres. Dile que está a tu costado, somos libres. Somos libres. Y Pablo aquí le está haciendo recordar al apóstol Pedro quiénes eran ellos. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. O sea, Pablo también era un judío. No pecadores entre los gentiles. Los gentiles eran considerados hombres que estaban fuera de la gracia, fuera de la misericordia, fuera del favor de Dios. Y Pablo dice, nosotros somos judíos, estamos fuera de los gentiles. Ellos son pecadores, decía. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Las obras de la ley no justifican a nadie. A nadie justifican las obras de la ley. No trates de cumplirla. La ley se reduce en dos. Ama a Dios por sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Mira, si 10 mandamientos no podemos cumplir, hagamos lo posible para que sean 2. Ahora, si no podemos cumplir esos 2, ¿cómo rayos pretendemos cumplir los 10? Pablo nos habla de la libertad y nos habla de quiénes somos en el Señor. Somos hijos de Dios. Somos herederos de la gracia y del favor de Dios. Amén. Somos herederos de cada promesa que Dios tiene para nosotros. Fiel es Dios, siempre fiel. Amén. Verso 17 dice, y si buscando ser justificados en Cristo,
también somos hallados pecadores. ¿Es por eso Jesucristo ministro del pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, dice Pablo. Las cosas que destruí, no puedo volver a edificarlas, porque si no, me hago transgresor. ¿Por qué? Porque Pablo ya le había hablado acerca de la gracia a este pueblo. Y Pablo le había dicho, mira, ven, más adelante vamos a ver para qué sirvió la ley. La ley sirvió para que el hombre entendiera que estaba en pecado. Y esa ley, cuando se iba a cumplir el tiempo, esos hombres tenían que acercarse a Jesús para que por medio de la fe, ellos pudieran alcanzar la salvación. Pablo dice, si yo la cosa que destruí, ¿qué había destruido Pablo? Literalmente, era la ley. Pablo decía, no, ya la ley ya no, ya. Yo soy libre en el Señor. Por eso Pablo, cuando le escribe el libro de los Gálatas, le dice, estoy tan perplejo de que ustedes hayan dejado tan pronto de la gracia de Dios y han caído otra vuelta en la ley. Entonces, Pablo había destruido eso. Por eso Pablo dice, las cosas que destruí, si yo la misma la vuelvo a edificar, me hago transgresor. ¿Por qué se hacía transgresor? ¿Por qué no iba a poder cumplir la ley? De una o de otra forma lo iba a transgredir. Por eso nosotros aprendamos a vivir en la gracia, porque en la gracia uno tiene que aprender a vivir. Dice, no, sí, estoy en la gracia ya, entonces la gracia no nos da licencia para pecar. La gracia no nos da, bueno, pues ya estoy con la gracia, la excelentísima gracia, y eso no nos da licencia para pecar. Al contrario, eso nos pone en un estándar más complicado aún todavía. Jesús dijo, si un hombre se va con una mujer y tiene relaciones, peca. Así decía el Antiguo Testamento, ¿no? Cuando era consumado. Pero Jesús cuando viene dice, no solamente cuando se acuesta, sino cuando lo mira, o cuando la codicia. Entonces el estándar es un poco más alto, ya no es más bajo, es más alto. Ojo, la gracia no te baja el estándar, te lo sube. Entonces tenemos que aprender a vivir en esa gracia del Señor. Este libro nos relata muchas verdades ocultas. Y si buscando ser justificado, dice Pablo, en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Jesucristo ministro del pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí la misma vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley, ¿qué dice Pablo? Soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Pablo dice, con Cristo ya estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo, dice Pablo, ¿no? Entonces yo, dile que está a tu costado, no deseche la gracia. No deseche la gracia. Entonces, nosotros no debemos desechar la gracia de Dios. Porque si yo, dice Pablo, voy a pretender vivir en la ley, entonces estoy desechando la gracia de Dios. Por eso que Pablo aquí termina diciendo, en este párrafo, dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, o sea, si la ley me pudiera justificar a mí delante de Dios, entonces por demás murió Cristo. Pero Cristo murió para que nosotros seamos justificados delante de Dios. ¿Qué dice 2 de Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que dice, quien nos justificó a sí mismo por él. Nosotros somos la justicia de Dios, hemos sido justificados no por cumplir la ley, sino por la obra redentora que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Por eso somos justificados nosotros. Entonces tenemos que vivir agradecidos a Dios siempre. Agradecen a Dios siempre. El día lunes estuvimos compartiendo aquí con los varones acerca de vivir agradecido de Dios. Entrar por sus puertas con acciones de gracia, dice, ¿no?
Entra por sus puertas con acciones de gracia, dale gracias a Dios. Y esto es importante. Entonces, el apóstol Pablo, ¿qué nos está haciendo recordar aquí? Dice de que la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario es más que suficiente. No hay nada que tú puedas hacer. Él no dejó la obra a media para que tú y yo la completemos. Por eso Él, cuando está en la cruz del Calvario, su última palabra fue: consumado es. Hecho está. Amén. Hecho está. Todo está. Entonces, ¿en qué nos agarramos? Nos agarramos en la promesa, nos agarramos en su gracia, nos agarramos en la palabra. Ahí nos sostenemos. Ahí nos sostenemos. Moisés dice que él se sostuvo como viendo al invisible. Eso es extraordinario lo que Moisés, lo que habla el libro de los Hebreos. Dice que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. ¡Wow! Eso es extraordinario, lo que dice el libro de los Hebreos. ¿Cómo él se puede sostener como viendo a un invisible? Para él Dios era real en su vida. Y así es Dios para nosotros. Al menos para mí, Dios es real. Amén. Dios es real. Él me sostiene. Lo único que tengo que hacer es agarrarme de Él. Decirle: Señor, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta. Gracias, Señor. Porque sin Él no podríamos hacer la obra. Sin Él no lo podríamos hacer, amados. Ni siquiera estaríamos aquí. Él es el que pone el hacer y el sentir en nuestra vida. Aunque estamos aquí, ¿sabes por qué? Porque el Espíritu Santo está en tu interior y ya te dice: anda. Él es el que nos anima, Él es el que nos alienta, Él es el que nos levanta. No quiere que caigamos, no quiere que nadie se pierda, dice la palabra, ¿sí o no? Por eso Él nos anima, por eso Él nos levanta, por eso estamos aquí, en familia, sirviendo a Dios, aprendiendo un poco más acerca de Jesús, acerca de la promesa de Dios. Afírmate cada día más en la fe. Pasa un tiempo con la palabra. Pasa un tiempo con la palabra. Dile: Señor, revélame tu palabra, háblame de una forma tan sencilla como Él sabe hablarlo. Dios habla de una forma tan sencilla, la Escritura. Y Pablo aquí, en este libro de Gálatas, nos enseña de que lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario es más que suficiente. Si por la ley fuera la justicia, entonces por demás murió Cristo. Y eso, nosotros sabemos que Jesús no murió por demás. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida y tenga vida eterna. Entonces, por demás, no murió Cristo. Hizo una obra redentora en nuestras vidas para mantenernos unidos con nuestra familia. Porque ¿sabe qué nos une a nuestra familia? No es el amor del hombre, es el amor de Dios implantado en nuestro corazón. Eso hace que aprendamos a amar cada día más. Si nos desconectamos con Dios, si usted y yo se desconecta con Dios, vamos a tener problemas en nuestra vida, problemas con nuestra vida, con nuestro esposo, con la esposa, con nuestros hijos, con la gente que nos rodea. Si hay algo que nos mantiene unidos, siempre será el amor de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Conectémonos con el Señor siempre. Tú y yo, siempre digo, los creyentes tienen ventaja, tienen el amor de Dios, el mundo no lo tiene. Ni siquiera el Espíritu Santo, porque la Biblia bien claro dice que tenemos el Espíritu de Dios, el cual el mundo no lo ve, no lo percibe y no lo conoce. Pero ustedes lo conocen porque mueren nosotros, dice. Estamos en ventaja nosotros. Amén. Gracias. Vamos a declarar esa palabra sobre nuestras vidas, agradecidos siempre de Dios. Él es fiel en cada promesa. Él no murió en vano. Él murió para darnos vida. Él murió para bendecirnos en todas las áreas de nuestras vidas. Él murió para librarnos de la enfermedad, de la muerte eterna y de la miseria y de la pobreza también. Y me encanta ese versículo cuando dice: Dios envió su palabra, lo sanó. Mira conmigo, me sanó. ¿Qué hace la palabra? Y también dice: envió su palabra, lo sanó y lo libró de su ruina. O sea, no solamente te sana, sino que te saca de la ruina en cual te encuentres. ¿Eso quién lo hace? La palabra. Envió su palabra. Por eso no menosprecies la palabra. Estudia la palabra, métete a la palabra.
La semana antepasada estuvimos compartiendo acerca de la siembra, ¿no? ¿Cómo es el reino? Como cuando un hombre echa semilla en el campo. Así es el reino, así funciona. No es de otra forma, no es por arte de magia. No es que venga, voy a ir para que el pastor ore y me ponga la mano, a ver, que me dé un trabajito por ahí. No, no, no. Métete a la palabra. Métete a la palabra, créele a Dios. Dile, Señor, tú eres fiel. Y cuando Dios te hable, acá nos vamos a quedar. Y cuando Dios te hable, más te vale que obedezcas. Dios escudriña, dice, los corazones. Y Dios supo escudriñar el corazón de Pablo. Dios supo escudriñar el corazón de Pablo. No tuvo que trabajar, yo creo que Dios no tuvo que trabajar mucho en Pablo. Yo creo que lo único que Dios hizo fue cambiarle la visión a Pablo. Pablo es un hombre apasionado. Cuando tú haces las cosas, cualquier cosa que tú hagas en el mundo con pasión, y cuando Dios te llama, no podemos perder esa pasión. Dios cambió mi lamento en baile, mi tristeza en gozo. Si cuando estaba en el mundo yo bailaba, y como estoy acá, ya ni me muevo. Y como estoy en el mundo, yo cantaba a voz del cuello, y como estoy en la iglesia, ya no canto. Cuando debe ser con mucho más fuerza cantar para Dios. Por eso cuando estamos acá, levántale tu voz al Señor. Cántale a todo pulmón. Dile, Señor, tú cambiaste mi lamento en baile. Allá estaba lamentando, aquí, Señor, yo me gozo. Tú cambiaste mi lamento en baile. Acá nos ponemos como robóticos. Cántale al Señor con todo tu corazón. Levántale, alza tu. Cántale y adórale al Señor. Sírvele a Dios con todo tu corazón. No mires al costado si el otro canta, no canta, tú cántale, tú adórale. ¿Sabes por qué? Porque Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y a mí no me importa si no encuentra a otro, Dios tiene que encontrarme a mí. A mí me va a encontrar. Y cuando Dios dice, Dios está buscando, ¿ah? Dios está buscando, ¿sí o no? Entonces cuando nos reunimos aquí, ¿qué hace Dios? Comienza a buscar. Y mientras que usted está pensando en la comida que va a comer, a qué hora va a terminar el servicio, nosotros están adorando a Dios. Y cuando Dios comienza a tocar, y cuando Dios encuentra un corazón, Dios comienza a ministrar a uno. Dios comienza, ¿por qué? Porque Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y verdad. Por eso cuando vengas aquí, adórale a Dios. Si, yo cuando yo adoro a Dios, cierro mis ojos y me desconecto con todo. Aleluya. Ni siquiera veo quién está cantando, nada. Yo vine para adorar a Dios. Amén. Y Dios comienza a ministrar mi vida, a decirme cosas. Y eso me enseña a amarlo a Dios cada día. Cuando vengas aquí, levántale tu voz y adórale a Dios. A voz de cuello. Cántale al Señor. Muévete, haz tu pasito que hace como siempre. Aquí estamos sentados. Pero cuando estamos en la reunión nos damos vueltas. Como trompo. Cantemos al Señor con todo nuestro gozo, con nuestra alegría. Dios se va a gozar. El gozo del Señor. Él fortalece. ¿Sabes qué es lo que te fortalece? El gozo del Señor. No es tu gozo, es el gozo del Señor. Entonces, para que yo salga de aquí fortalecido, yo necesito que el corazón de Dios se goce. Y cuando yo le doy a Dios una alabanza, una adoración y me regocijo aquí, entonces Dios se goza. Y entonces el gozo de Él es mi fortaleza. Yo salgo diferente de aquí. Yo ya no salgo igual. Porque el gozo de Él es lo que me fortalece. Amén. Amén. Más nos vale venir y darle a Dios lo mejor de nuestra vida. Nuestra mejor alabanza. No importa si te sale un gallo o dos o un gallinero, no importa, pero cántale al Señor con todo tu corazón. Cántale
con todo tu corazón, cántale al Señor. Amén. Hoy día recibí muy buena palabra en Cuba. Por eso me gusta ir. Tenía cita en el hospital. Fui un rato. Le comenté al pastor Hernán, estoy yendo al hospital, tengo cita porque siempre voy por ahí, lo voy a recoger hasta San Borja, es un honor llevarlo a mi pastor. Jamás será una carga, es un honor, tengo que desviarme, meterme a San Borja y sacarlo para llevarlo. Me llamó ayer y le dije, pastor, no voy a poder, tengo cita en el hospital. Y me dice, ¿estás enfermo? ¿Para qué vas a ir al hospital? No, solamente voy a ir para que el médico confirme lo que Dios ya me dijo. Isaías 53. ¿Qué dice Isaías 53? Que nosotros hemos sido curados y sanados. ¿Y qué ha hecho el médico hoy día? Solamente confirmar lo que dice Isaías 53. Creí, por lo cual también hablé, según el todo. Amén. Así es que ese versículo me ha jugado a mí, como se dice, como ping-pong. Anteayer agarré la pelotita y se lo tiré y dije, creí, por lo cual también hablé. Amén. Y esa palabra me rebotó ayer, no sé, el Señor agarró el ping-pong y me lo tiró así y me dijo, creíste, por lo cual también hablaste. Ok, así es. Yo tenía un deseo grande, un deseo muy grande de terminar la obra en Ñaña. Estoy convencido y persuadido y hoy día lo único que hizo el pastor Luis fue confirmar lo que estamos haciendo. Dijo, Dios respalda su obra, no la nuestra. Muchos intentaron hacer su obra y no fueron respaldados. Muchos. Así es que yo tenía en mi corazón sembrar todo lo que era la pared, todo lo que era los bloques para la madera para acercar el local allá abajo. Decía, Señor, ya los recursos que hemos dado, hemos sembrado con todo nuestro corazón, los hermanos que han podido colaborar, lo han hecho de todo su corazón y se agotaron los recursos, pero Dios, este es mi anhelo, Señor, este es mi deseo. Este es mi deseo, Señor. Así es que este fin de mes el Señor me sorprendió grandemente. Grandemente me sorprendió. Llegó un dinero a mi mano y me dijeron, toma esto. Y me dio mucha gracia porque cuando yo abrí, había un body que comencé a contar. Y dije, no, para mí que se equivocaron de sobre. Este no es el sobre de ellos. Y me dijo, ¿no viste el papel que está dentro? No, míralo. Y miré y me sorprendí. Había más de 3,000 soles. Y le dije, Dios, gracias. Yo ya había sacado un presupuesto para eso, algo de 850 soles. Y gracias, Señor. Él es bueno. Así es que el día lunes creo que ha sido el día, fui, compré todo lo que es madera, compré todo lo que estaba al alcance. Y el Señor me dijo ayer, ¿creíste por lo cual hablaste? Sí. Tú me has traído una ofrenda. Me dijo, ¿te acuerdas que predicas de Gedeón? ¿Te acuerdas que tú dices, creíste por lo cual también hablaste? ¿Acaso no dice que no siempre la primera ofrenda es menor que la segunda? Porque es por costumbre, ¿no? Vamos a un evento, mediodía se recoge una ofrenda, damos 50, suponiendo. En la tarde se va a levantar la ofrenda, ya baja la ofrenda, ¿no? No, 20, unos 10, unos 15. Pero en Gedeón fue diferente. Cuando Dios lo llama a Gedeón, dice que Gedeón va y dice, Dios, si tú has hablado conmigo, espérame aquí, yo voy a ir
y voy a volver por mi ofrenda. Dios dice, está bien, anda, yo te voy a esperar. Y Gedeón va y trae un cabrito, dice, y lo mata, lo degolla y se lo presenta a Dios. Y esa misma noche, ahí sí Dios ya le pide la ofrenda. Dios le dice, anda, trae un toro delante de tu padre y sacrifícamelo para mí. La pregunta es, ¿qué vale más? ¿Un toro o un cabrito? Un Toro. Así que no siempre la primera ofrenda es mayor que la segunda. Y yo había sacado un presupuesto de más o menos, yo en mi ignorancia, ¿no? En mi ignorancia había sacado un presupuesto más o menos para techar con alucín, y con esto más o menos eran unos 800 soles más. Y le dije, Señor, yo también lo voy a techar, papá. Gracias. El Señor me decía, ¿acaso tú no dices que lo que recibiste de mi mano me lo vuelves a dar? Te diste por lo que hablaste. Amén. ¿Acaso tú no dices que yo soy el Dios que te sustenta? Amén. ¿Acaso tú no creíste, por eso estás hablando? Amén. Y me hizo recordar lo de Gedeón. Así es que me fui, ya tenía en mi corazón, en mi ignorancia, 800 soles para comprar la lucina, todos los palantes y todo. Cuando fui a sacar el presupuesto, salía 2000 soles para el techo. Y el Señor, ahí fue donde el Señor me dijo, acuérdate de Gedeón, nunca la segunda ofrenda va a ser menor que la primera. Así que tu primera ofrenda te salió 850, la segunda te va a salir más. Amén. Por eso digo, más te vale, cuando Dios te habla, más te vale que obedezcas. Amén. ¿Sabes qué te da Dios? Semilla para que siembres. Amén. Semilla para que siembres. Yo le dije, gracias Señor, tú eres bueno, Padre. Eres precioso, Señor, eres maravilloso, Señor. Así es que no sabía cómo enarmar eso y el hermano David estaba haciendo un trabajo allá en mi casa. Me dice, pastor, yo estoy desocupado el día lunes. ¿Te acompaño? Ya, vamos. El martes, también pastor, el día miércoles no, ya empiezo. Vamos, vamos. Nos fuimos con David. En la tarde le digo, hermano David, ¿cuánto es el trabajito? No, pastor, me dice, no. Pero hermano, pastor, no me quite la bendición. Déjala así nomás, está bien. Ahora no sabía con qué material más o menos era para el techo. Así que lo llamé al hermano ya, le dije, hermano ya, puedes... Ya, pastor, me dijo, yo voy para allá, voy a inspeccionar la obra. Así es que se vino a inspeccionar la obra, miró el lugar, todo, y me dijo, pastor, mira, tienes que comprar esto. Me sacó un presupuesto, le llamó a la señora de allá, algo de 2050 casi. Ya está bien, le dije. Le dijo, mire, pastor, compra todo y me avisas, y yo vengo un día y lo termino de techar. Gloria a Dios. ¿Saben qué hace Dios? Respalda su obra. Amén. Es todo lo que Él hace. Gracias, Señor. Nadie trabaja para Dios de balde. Amén. Así es. Nadie. Amén. El trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Amén. Así que lo que estamos trabajando ahorita no va a ser en vano porque van a venir niños, jóvenes, adolescentes, matrimonios, van a venir al conocimiento de Dios en ese lugar donde estamos trabajando. Por eso es que el trabajo en el Señor no lo estamos haciendo en vano. Dios es bueno, Dios es fiel, Dios fiel. Y justo lo que necesitábamos, me lo puso en la mano. Toma, como quien diciéndome, esto es lo que vas a necesitar, aquí está. ¿Acaso tú no dices que de mi mano me lo recibiste y eres capaz de volverlo a dar? Amén. Creíste por lo cual hablaste. Amén. Dios es fiel. Y lo estoy haciendo con alegría, Amén. con gozo. Estoy gozoso, estoy alegre de trabajar ahí. Ahora sí ya me he dado cuenta que ya no tengo la fuerza de hambre. Llevo con todas las articulaciones ya medio
pero contento, gozoso de estar ahí, alegre, trabajando. Con Josué ahí también, Josué apoyándonos. El día sábado fue Álvaro. Yo siempre le digo, siempre le voy a decir, y reciban este consejo. Cada vez que vamos a hacer la obra, lleva a tus hijos. Amén. No importa cuántos años tengan. Aunque no hagan nada, ellos van a mirar lo que tú estás haciendo. Amén. Algún día ellos crecerán y comenzarán a decir, mi padre trabajaba así, mi mamá trabajaba así. Un día ya no tendremos la fuerza para trabajar nosotros. No importa si Mateo está caminando por ahí. El otro día estaba tirando lampa Mateo, llenando carretilla. Ustedes no lo han visto a Mateo tirando carretilla, lampa. Y Catita está correteando ahí. Uno dice, no, pero ¿qué va a hacer? ¿Va a estorbar? No va a estorbar. Está mirando. Está mirando. Eso se le va a pegar. Y un día van a crecer. Y van a crecer sirviendo a Dios. Amén. Lleva a tus hijos, aunque sea que sirvan un poco de agua a los que están trabajando. O sea, aunque sea que le eche un poco de agua como carnavales, pero ellos van a ver, van a observar. Nunca le digas, nunca le digas a tus hijos. No, ya la semana pasada fuimos. Que vayan otros. Eso se le queda impregnado en su vida. Y le hacemos daño. Animémosles, motivémosles. Nunca le digas a tu esposa, pero ¿por qué vas a ir si ya la semana pasada fuiste? O a tu esposo, pero ¿para qué tú vas a ir? Que vayan otros. Nunca le digas. Anímalo. Dile, no, esta semana vamos a evangelizar, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, vamos a trabajar para Dios. Ya cámbiense de una vez, vamos. Esa es la forma de instruir a nuestros hijos en su camino. Amén. Para que cuando sean viejos nunca se apaguen. Amén. Nos quedamos aquí. Vamos a entrar a estudiar ahora sí la insensatez de los Gálatas. La insensatez de los Gálatas. ¿Qué pasó con ellos? Así es que yo los animo a trabajar en la obra. Les voy dando un adelanto. Es muy probable que para la primera semana de mayo ya todo esté terminado. Todo. Como el hermano ya me ha dicho que yo compre el alucín y todo y que él va a ir al día siguiente, así es que yo no voy a perder tiempo, yo lo voy a comprar lo más antes posible. Y después vamos a ir con alguien más, vamos a barnizarlo todo por afuera bonito, para que se vea chévere. Falta ponerle sus ventanas corredizas de aluminio. Pastor, yo tengo barniz en mi casa en la palcatina, ¿no? Amén. Amén. Es para Dios. ¿Acaso no hemos leído lo que dice Ageo? Claro, tú vives en tu casa bien artesanada y mi casa está desierta. Hay que hacerla bien para Dios. Amén. Y ahí, yo ya estoy observando ya la ventana corrediza. Se podía hacer con eso también con el OBS, que dije, no, negro yo y negro oscuro adentro, no pasa nada. Tiene que traducir la luz. Así es que he hecho 3 ventanas grandes. Y ya, va a quedar muy bonito. Y el Día de la Madre lo vamos a celebrar allá. Será una muy buena estrategia, muy buena fecha para poder celebrar allá y poder evangelizar 2 semanas antes, estar dándole invitaciones a las personas que vayan ahí y ahí vamos a predicar el Evangelio, vamos a predicar la palabra de Dios, vamos a sortear algunas canastas. Si alguien desea sembrar una canasta, 2, 3, 5, 10, vamos a sortear las canastas. De preferencia, si se la saquen, que se la saquen ellos. Amén.
que se la saquen ellos. Si le bendice Dios. Multiplique la bendición. Pero para el día de la madre tenemos que celebrarlo ya. Estamos aquí, lo tengo aquí adentro. Amén. Y va a estar muy bonito la iglesia por dentro. Yo estoy emocionado de las cosas que Dios va a hacer ahí. Amén. Y vamos a comenzar a construir el templo, amor, el templo grande. Para que la gente venga a servir a Dios. La gente va a venir de muchos sitios ahí. Dale todo lo que puedas a Dios. Amén. Nuestra vida es como una nube. Hoy estaremos y mañana ya no. No sabemos. Pero mientras estamos en esta vida, démosle a Dios todo. Yo puedo ver ahí a los niños corriendo, con sus maestras ahí, afanados y trabajando nosotros ahí para el Señor, atendiéndonos. No sé, de repente trabajando, repartiendo un desayuno, un almuerzo. Pastor, yo voy a ir a preparar un desayuno. Para eso fuimos llamados nosotros. No hay ministerio más grande que el servicio. Hagamos eso. Sirvamos para Dios. Trabajemos para Él. Él paga de la mejor manera. La mejor retribución que podamos tener será que un día nos paremos delante de Dios y le digamos, hicimos lo que tuvimos que hacer. Amén. Y la mejor ganancia que podamos tener son las almas que vienen al Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie, le damos gracias a Dios.